Ya pude. Listo. Entonces empecemos. Listo. Caso de muerte dulce. Entonces, vamos a empezar. Esta es la tabla de contenidos que les tengo. Entonces, vamos a empezar con radiofísica, luego biocelular, bioquímica, vamos a ver los clínicos y por último vamos a ver el radio de biomolecular. Entonces, como les dije, vamos a empezar con el radio física. Vamos a empezar a escribir las diferencias físico-químicas, presiones parciales, coeficientes de solubilidad entre oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y nitrógeno, que explican cómo se transportan en la sangre. Entonces, antes de nada, quiero que hablemos de las propiedades de los gases. Entonces, los gases, importante, o sea, que sepan que no tienen ni forma ni volumen definidos, sino que lo definen el recipiente en el que se encuentran. Por ello son altamente compresibles, es decir, como que los podemos como espichar, por así decirlo. Sus partículas están súper alejadas, son altamente difusibles, son afectados por la presión, temperatura y el medio en el que se encuentran. Se dilatan, es decir, que aumenta el volumen en consecuencia de que aumente la temperatura. Entonces tenemos varios tipos de presiones. Tenemos la atmosférica, esta también la conocen como barométrica, y va a ser esta presión que va a ejercer como esa masa de aire sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy importante que quiero que sepan es que a medida de que hay más, estamos más cerca al nivel del mar, hay más presión atmosférica, como lo pueden ver acá, ¿sí ven? Entonces, o sea, según, hay menor presión atmosférica, qué pena, pero por la misma razón de que hay menos presión atmosférica, hay más facilidad de que pase el, el gas. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que, al haber, sí, o sea, entre más, sí, o sea, espérense. Nosotros estamos a nivel del mar eh, y otras personas están en Bogotá. Entonces, ustedes saben que Bogotá está más arriba y acá al nivel del mar va a haber mayor presión porque estamos más abajo, como pueden ver acá en esta imagen. Y al estar más abajo, vamos a tener más gases. Entonces, por eso es que, digamos, a las personas que somos como de otros lados, que no son de Bogotá y somos como de lados a menor altura, cuando venimos a Bogotá nos da muy duro, porque acá hay menos oxígeno. Si pueden ver, o sea, hay como menos presión, entonces hay menos gas, entonces hay menos oxígeno acá. Y por eso es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, en los oxímetros, cuando tenemos como puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, en Ibagué, que es de donde yo soy, tenemos un punto de referencia más alto de oxigenación por el hecho de que hay más presión en esos lugares y por ende debería haber más de ese gas, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, acá el punto de referencia de oxigenación en Bogotá es como de 93% y en el resto de lugares que les digo son como de pues de mayor, o sea, como 95, 98, pues por el mismo hecho de que hay más de ese gas. No sé si les queda claro eso, si algo me avisa. Ahora, las presiones parciales, entonces yo quiero que ustedes entendan que nosotros tenemos como una presión total. Entonces, por ejemplo, tenemos la presión de acá de Bogotá, que son 560 milímetros de mercurio. Entonces, esa es nuestra presión total. Pero nuestra presión total se o sea, no, yo tengo ese total porque tengo varios gases que están sumando a ese total. Entonces tengo nitrógeno, tengo oxígeno, tengo dióxido de carbono. Entonces yo quiero que alguien me diga si sabe cuál es la presión, o sea, bueno, cuál es el porcentaje de nitrógeno y oxígeno y dióxido de carbono que tenemos en el aire. Si alguien sabe. Creo que de nitrógeno era el 70%, de oxígeno un 20% y de otros gases un 6%, o pues, algo así. Exacto. Entonces, cuando hablamos de porcentajes, es que vamos a decir que en algún momento vamos a sumar eso y voy a tener una presión total. Entonces, mi presión total, como le dijo Dani, se va a conformar entonces de gran parte de nitrógeno, luego de oxígeno y por último un poquitico de dióxido de carbono y otros gases. Entonces, la persona que me define esto de presiones parciales va a ser Dalton. Entonces, lo que les digo, entonces yo acá tengo tanto porcentaje, ¿sí ven?
y acá tengo otro porcentaje, un 50%, acá tengo un 25%. Entonces, ¿qué hago? Sumo eso y eso me da un 75%, algo así. Pero entonces yo quiero que entiendan que cuando hablamos de presiones parciales es que estamos sumando lo que tenemos. Espérenme un segundo, por favor. Listo, oigan, qué pena. Bueno, entonces, hablando, ya vimos la ley de Dalton, ahora vamos a ver la ley de Henry y la de Fick. Yo creo que ustedes se han de acordar de la de Fick, pero bueno, igual vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces, acá estas dos personas, para sus leyes, tengan en cuenta presión parcial, la capacidad de difusión y la solubilidad del gas. Entonces, ¿de qué nos habla Henry? Bueno, la verdad, Henry nos habla de esa relación que va a tener esa presión parcial del gas y su concentración en el líquido, en el cual la concentración de esa presión parcial del gas va a ser igual al producto de la constante de solubilidad y presión parcial del gas del líquido, que eso va a ser una constante, que eso va a ser a temperatura constante. O sea, no va a haber una fluctuación de la temperatura porque ya vimos que la temperatura incide en la solubilidad del gas. Entonces, pues esto teniendo en cuenta que la temperatura es la misma todo el tiempo. Aquí quiero que tengan en cuenta la solubilidad. Entonces, a mayor solubilidad, pues voy a tener una presión parcial del gas mayor, de modo que ustedes lo pueden entender, por ejemplo. O sea, esto yo no necesito que ustedes lo entiendan, que esto explica por qué el oxígeno, a diferencia del monóxido de carbono, que, o sea, siento que en el oxígeno tengo un 20% y en el monóxido de carbono solo tengo como 1 o 2% en el aire, aún así, como es más, ay, espérense, qué pena que me perdí. Listo, listo. Qué pena. Entonces, lo que les estaba diciendo es que esto nos va a explicar el por qué, siendo aún así que el oxígeno tiene mayor porcentaje en el aire que tengo acá en este momento, este va a tener una constante de solubilidad menor y por ende eh, el monóxido de carbono le va a competir y va a llegar más rápido. Igual, luego esto lo vamos a volver a discutir, pero si no les queda claro, digan, yo puedo repetir todo lo que quieran, no se preocupen. Ahora, Fick otra vez. Ay, espérense. Listo. Entonces, Fick otra vez. Lo que les decía, acá vamos a tener en cuenta el espesor de membrana, el gradiente de concentración y pues lo de siempre, o sea que a mayor, sí, o sea como que a mayor espesor de membrana pues voy a tener menor velocidad de difusión y eso. Entonces lo que yo les decía a Henry es que bueno, esa cantidad de gas que va a tener disuelto en un líquido va a ser directamente proporcional a la presión parcial que va a ejercer ese gas sobre el líquido. Entonces, imagínense, este es mi líquido y acá yo tengo mi gas, entonces entre más presión, pues más fácil que mi gas entre acá. Y pues Fick nos habla más del espesor de la membrana, entonces esto es más grueso. Digamos, esto ni siquiera tiene como coeficiente de difusión porque pues es totalmente cerrado, entonces pues ni modo. Pero en el caso de que estuviera un poquito más abierto, pues tendría como más difusión en ese caso. Pero bueno, nada, Henry, hablamos de solubilidad y entre mayor presión, más fácil se me va a integrar ese gas al líquido. Y ley de Fick nos va a hablar ya más de las propiedades como de las células, teniendo en cuenta como el espesor de membrana y demás. Acá yo les envié un link de la ley de los gases
Bueno, la ley de los gases, pues esto es como un mini resumen, sale todas estas leyes de Boyle, Gay-Lussac, de Charles, de Avogadro, de todos, de Dalton, y pues como que suma y divide todo. Yo les tengo una mnemotecnia que es mía, que me la dio mi hermano cuando yo estaba viendo esto, y es Paulina Vega, no retuitea. ¿Listo? Entonces recuerden que la R es una constante, o sea, siempre va a ser el mismo valor, y el resto de datos no los tienen que dar. Entonces la presión, el volumen, el número de moles, la constante que ya la tenemos, porque es la misma siempre, y la temperatura. Y ya, eso era como un resumen. Ahora, preguntas de biofísica, por favor. ¿No? Listo. Entonces, vamos a seguir con biocelular. Entonces, este RAE nos pide explicar cómo ocurre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y la difusión entre esta y las células. Entonces, antes que nada, quiero que alguien me cuente cómo se transporta el oxígeno. Por favor. No todos al tiempo. ¿Por difusión? Pues, Listo. Difusión simple. Entonces, ¿qué? ¿Está por ahí o en qué está? ¿En los gases del cuerpo? ¿Y la hemoglobina? a través Ok, del hematocrito. listo. Entonces, cuando hablamos de hematocrito, no quiero que me confundan. Entonces, ¿cómo saco un hematocrito? Entonces, este va a ser mi tubo de ensayo. Si están viendo lo que estoy dibujando, ¿no? Ese va a ser mi tubo de ensayo. Espérenme. Esto de acá va a ser mi hematocrito. Esto de acá va a ser la línea blanca y el resto va a ser plasma. Acá la idea es que ustedes tengan mucha fe. Bueno, acá la idea es que ustedes tengan mucha fe y vean que esto está pintado, pero pues claramente no lo está. El caso es que cuando hablamos de hematocrito, va a ser esa parte, esa línea roja, que va a estar, que voy a ver en un tubito de ensayo, justo después de centrifugar la sangre pues como a mucha velocidad. Entonces, pues, o sea, acá sí, efectivamente, acá voy a encontrar células rojas, o sea, glóbulos rojos, pero no es como una medida, ¿sí me entienden? O sea, yo quiero que entiendan que el hematocrito es simplemente para que nosotros veamos en el laboratorio qué tanto porcentaje de la sangre. Esperen. El caso es que, bueno, cuando tenemos ese tubo de ensayo, vamos a ver que esa partecita, primera parte roja, va a ser el hematocrito y ahí voy a tener una concentración de células rojas, pero no es como tal algo de nosotros. O sea, yo tuve que haber centrifugado esa sangre del laboratorio, poner la sangre así y por peso, por gravedad, se va a organizar así, pero pues no es como una medida que nosotros utilicemos. Sin embargo, muy bien, ahí sí voy a encontrar glóbulos rojos y ese sí es un método de transporte del oxígeno porque ahí está la hemoglobina. Y la otra forma, como me dijeron, es de difusión y es que el oxígeno se me va a difundir en plasma. Bueno, entonces el intercambio del transporte como tal sí o sí va a ser de difusión. ¿Y esto qué significa? Que voy a ir de mayor concentración a menor concentración. Como les dije, siempre va a intentar haber un equilibrio en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo respiro, mis pulmones y mis alvéolos, que es esto acá rosadito, se me va a llenar de oxígeno. Y como mi cuerpo siempre está trabajando y metabolizando, yo al hacer metabolismo siempre voy a utilizar ese oxígeno y mi desecho va a ser dióxido de carbono, razón por la cual como que la sangre venosa va a estar muy llena de ese dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a hacer? La sangre de los capilares que están llenos de dióxido de carbono, va a pasar el dióxido de carbono al alvéolo y el alvéolo me va a pasar el oxígeno. De acá, importante, quiero que tengan en cuenta el efecto Haldane, que es que a medida de que aumenta la presión parcial de oxígeno, va a aumentar la afinidad por este. Entonces, ¿esto qué me va a explicar? Que
por ejemplo, en los capilares pulmonares se me va a unir mucho más rápido el oxígeno a la hemoglobina, y el efecto Bohr, por el contrario, que va a hablar de la presión parcial de dióxido de carbono aumentada, va a perder la afinidad, la hemoglobina, por el oxígeno. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, en los tejidos. Entonces, que acá, al perder la afinidad por el oxígeno, pues va a soltar mucho más el oxígeno, y pues eso me sirve porque facilita la liberación. Entonces, repetimos. El efecto Haldane, este más que todo lo voy a encontrar en los capilares pulmonares, porque acá, como ya vimos, cuando yo respiro, acá tengo mucha concentración de oxígeno, y al haber alta concentración de oxígeno, pues va a aumentar esa afinidad por el oxígeno, y asimismo voy a poderlo captar más fácil. En cuanto al efecto Bohr, repetimos. Entonces, ¿dónde tengo alta concentración de dióxido de carbono? En los tejidos, porque es donde los estoy gastando. Entonces, no sé, por ejemplo, el corazón. Entonces, ahí voy a tener alta presión parcial del dióxido de carbono, y esto me va a facilitar esa liberación del oxígeno, ya que mi hemoglobina va a perder la afinidad por este elemento y lo va a liberar más fácil, lo cual nos sirve. Entonces, acá yo sé que ustedes conocen esta gráfica. Entonces, la azul es como tal la afinidad normal del oxígeno a la hemoglobina. Entonces, acá yo quiero que ustedes vean qué es eso de la P50. Entonces, la P50 es lo que nosotros utilizamos acá se les ve a marcar, es lo que nosotros utilizamos como punto de referencia para decir que en ese momento el 50% de la hemoglobina está saturado con oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo esos, por ejemplo, en el efecto Haldane o en el efecto Bohr, que voy a tener cambios en la afinidad de la hemoglobina, eso significa que me voy a correr ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el que se me corre a la izquierda, es decir, que voy a tener mayor afinidad. ¿Por qué? Porque a menor tiempo voy a llegar más rápido a esa saturación de P50. ¿Listo? Entonces, o sea, como que como que llega y se me satura de una la hemoglobina. Pero quiero que tengan en cuenta que cuando tengo afinidades muy altas, por ejemplo, no sé, como por acá, tengo una afinidad de ese tipo, pues eso va a ser súper difícil de soltarlo a los tejidos, y eso la verdad casi no nos sirve, pues en una hemoglobina normal. Entonces, lo que les decía de que se me desplaza a la izquierda, en este caso, sería la rosada. Entonces, ahí voy a aumentar la afinidad del oxígeno, y al ser más afín, significa que va a llegar mucho más rápido a esa P50 que yo les decía. Ese punto en el que voy a tener el 50% de mi hemoglobina saturado con el oxígeno. Entonces, ¿qué me puede causar este cambio de afinidad a la izquierda? O sea, es decir, que haya más afinidad. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, del efecto Bohr, esto del efecto Haldane, que entonces cuando va a disminuir la presión de dióxido de carbono, es decir, que va a aumentar la presión de oxígeno, pues se va a volver mucho más afín. La temperatura juega un rol muy importante, entonces al disminuir la temperatura voy a tener este desplazamiento. Al aumentar el pH, es decir, disminuir la cantidad de hidrogeniones, porque ustedes saben que entre más hidrogeniones, menor pH. Entonces, en este caso, voy a tener menos hidrogeniones, por ende va a aumentar mi pH. Y también cuando se disminuye el BPG. La verdad, en este momento no necesito que sepan muy bien qué es el BPG, solo saber que es una molécula que se encuentra en la hemoglobina, y dependiendo del medio, o sea, en el que se encuentre, o sea, que haya dióxido de carbono, el pH y la temperatura, ese BPG va a influir en la afinidad que tiene nuestra proteína, o sea, la hemoglobina, frente a estos gases. Vamos a ver más afinidad, esto del BPG, en el último caso, pero pues solo quiero que entiendan que es una molécula que interactúa en esta afinidad. Ahora, el contrario, cuando desplazo mi curva a la derecha, es decir, que se me mueve la P50, y P50 aumenta. Entonces, pues necesito mayor presión de oxígeno para saturar ese 50% de hemoglobina. Acá vamos a decir que la afinidad va a estar disminuida.
y que me disminuye la afinidad. Entonces, lo que yo les decía del efecto Bohr. Entonces, cuando aumenta esa presión parcial de dióxido de carbono, eh, pues la afinidad va a disminuir y por ende voy a liberar mucho más fácil ese oxígeno. El cuerpo, también la temperatura del cuerpo, al aumentar también va a disminuir esa afinidad. Al aumentar el número de hidrogeniones, o bueno, disminuir nuestro pH, también va a haber un cambio en esa afinidad y también al aumentar el bifosfoglicerato. Y ya. Entonces, pues la verdad les recomiendo mucho revisar esta tablita, que de verdad se aprendan el por qué, o bueno, cuáles son las razones que me van a cambiar esa afinidad. Y no sé si tengan dudas de la tabla, pero pues me pueden decir. Ahora, en cuanto al transporte de dióxido de carbono, yo quiero que me digan cuáles son los tipos de transporte que tiene el dióxido de carbono. Aunque a ella le sople un poquito, pero no pasa nada. Difundido en plasma, Ajá, eh, en forma de bicarbonato. sí, muy bien. Y este otro. El de la La hemoglobina. parte de carbamino. Sí, 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 en hemoglobina. Sí, unido a Muy una bien, proteína es. exacto, unido a la hemoglobina. Entonces, como dijo su compañera, vamos a tener el 7% de nuestro dióxido de carbono difundido en plasma y el 70% va a estar en forma de bicarbonato. Esto va a ser gracias a la anhidrasa carbónica, que espero que se acuerden pues sí, como el equilibrio ácido-base, que esta anhidrasa carbónica pues se va a encargar de mantenernos ese equilibrio de nuestro pH en el cuerpo. Entonces, sí, la gran mayoría viaja como en forma de bicarbonato. Cuando hablan de eso, es que, o sea, ustedes siguen, o sea, siguen teniendo el dióxido de carbono, solo que les toca como hacer, o sea, a la enzima le toca trabajar para volver a recuperar ese dióxido de carbono, pero bueno, sigue ahí. Em, y pues nada, también pues las proteínas, pues la hemoglobina, nuestra proteína favorita, cuando se une al dióxido de carbono, se va a llamar carbaminohemoglobina o carbohemoglobina. Listo. Ojo porque la carboxihemoglobina es cuando se une esa hemoglobina al monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces acá la curva de afinidad es mucho más lineal. Entonces, pues lo que podemos ver es que a menor saturación de la hemoglobina por el oxígeno, mayor concentración por el dióxido de carbono. Entonces, pues lo que yo les decía, que va a haber lugares en el cuerpo donde vamos a tener mayores presiones de ciertos gases, por ejemplo, en los tejidos periféricos vamos a tener más dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque estamos gastando el oxígeno y nuestro desecho, por así decirlo, es el dióxido de carbono y pues lo voy a tener presente. Nada, acuérdense del efecto Haldane y del de Bohr. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos intoxicación por monóxido de carbono? Entonces, quiero que entiendan que la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es 250 veces mayor que por el oxígeno. Entonces, lo que yo les decía, puede que acá en este momento yo tengo una mezcla de gases, tengo 20% de oxígeno, 70% de nitrógeno, etc, etc, etc. Pero, sin embargo, yo al tener ese 20% de oxígeno, aún así yo tenga como un 1% de monóxido de carbono, este va a ser 250 veces más afín, entonces me va a pegar mucho más rápido a mi hemoglobina y me va a llenar como el bus, porque se acuerdan que la hemoglobina tenía como 4 espacios y pues si se le llenan, pues no entra nada más. Entonces pues se me llena el bus de cosas que no me sirven y por ende va a disminuir mucho mi P50, es decir que se me va a desplazar a la izquierda porque va a llegar, o sea, a mi 50% con una presión muy chiquita y, o sea, es súper malo el hecho de que esté presente el monóxido de carbono, porque uno, o sea, yo acá tengo mis 4 espacios y me va a llenar de monóxido de carbono, monóxido de carbono, monóxido de carbono y una de oxígeno, póngale. Entonces, tras de que estoy llena de monóxido de carbono que no me sirve para nada, esa una de oxígeno no la voy a soltar. ¿Por qué? Porque aumento mi afinidad y al aumentar la afinidad, eso no permite que la proteína libere ese oxígeno.
Lo que yo les decía, que cuando se me desplaza a la derecha, que es que en lugares donde tengo más dióxido de carbono, tengo ese efecto Bohr y que voy a liberarlo más fácil porque tengo menor afinidad. Entonces, ¿qué pasa al contrario? Cuando tengo mayor afinidad, no lo suelto. Entonces, tras de que tengo muy poquito oxígeno, no lo suelto. Y eso nos explica mucho el porqué de esa falta de oxígeno en intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, lo que yo les decía, tenemos carbaminohemoglobina, que es por dióxido de carbono, y carboxihemoglobina, que es la unión de la hemoglobina por el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos a asociar? Que es cuando yo tengo carboxihemoglobina, voy a tener hipoxia. Hipoxia es que hipo es disminución de oxígeno en los tejidos. ¿Listo? Hipo siempre quedan, hipo es algo poquito. Entonces, poquito oxígeno en los tejidos. ¿Por qué? Porque pues estoy llenando mi hemoglobina se me llena el bus de nada, o sea, hay cosas que no me sirven, entonces pues no. Y si se me llena un poquito de oxígeno, es súper afín, entonces no lo suelto, entonces pues eso me va a causar esa hipoxia. Entonces lo que les digo, va a ver menos oxígeno unido a la hemoglobina, se me va a desviar la curva de la hemoglobina unida al oxígeno a la izquierda, de modo que va a ser más afín. Entonces, al aumentar esa afinidad por el oxígeno, pues lo voy a liberar menos porque yo al ser más afín a algo, entonces no lo suelto y pues ni modo, no lo voy a soltar en los tejidos. Y otra cosa que les traigo acá, esta no es la hemoglobina, esto es algo que se llama mioglobina. Entonces, ustedes tienen hemoglobina como normal en los eritrocitos, pero también van a tener mioglobina, que va a ser encargada de, de dar oxígeno al corazón. Entonces, esta, la verdad, van a ver que es súper afín, o sea, la curva de la mioglobina es como una vaina así, o sea, es súper, súper afín al oxígeno, ni siquiera, esperen, se los voy a dejar bien. Es como algo así, literal. Entonces, al ser tan afín, solo en momentos que de verdad no hay nada, nada, nada de oxígeno, ella va a funcionar, pero es como una reserva. Sin embargo, las reservas se acaban y pues, ajá, baila. Entonces, el problema también es cuando esta mioglobina se va a ver contaminada por ese monóxido de carbono y entonces ya ni por reservas, ni por hemoglobina, ni por nada le va a llegar oxígeno al músculo del corazón, o sea, al corazón. Y pues nada, el corazón se cansa y pues empieza a bombear menos y es lo que nosotros llamamos como disminución del gasto cardíaco. Entonces acá les dejo semejanzas y diferencias de la mioglobina y la hemoglobina. Entonces ambas son proteínas globulares, transportan oxígeno y son susceptibles a unión de moléculas como oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Las diferencias radican en la localización de estas proteínas, entonces como les digo, más que todo la mioglobina está en el corazón. La mioglobina es mucho más chiquita, por ende va a transportar muchas menos moléculas y pues como es más chiquita, pues tiene menos cadenas de aminoácidos. Y pues la curva de disociación es diferente. Que lo que, bueno, aquí está. Si ven, se las dibujé idéntica. Entonces, como pueden ver, la P50 es súper menor, entonces como que se satura súper rápido esa mioglobina, aparte de que no tiene casi espacios. Y como les digo, es súper afín, entonces como que de verdad, sobre momentos muy específicos como de isquemia e hipoxia, espérense, no sé si me están escuchando. Listo. Solo en momentos específicos de isquemia e hipoxia, esta mioglobina puede liberar el oxígeno por su afinidad. Entonces, como les decía, la hemoglobina es mucho más sensible a estas diferencias de concentración y por ende se ve afectada por el efecto Bohr y Haldane. Y esto va a permitir que, entonces, en el efecto Haldane, que en presiones donde son muy altas de oxígeno, como en los pulmones, va a haber mucha afinidad y disminución en la afinidad, donde esta presión disminuye y aumenta la de dióxido de carbono. Y al disminuir esa afinidad me va a permitir liberar la molécula de oxígeno mucho más fácil. En cambio, como les decía, como la hemoglobina es súper, súper afín, ella se va a resistir ella va a ser súper afín y no va a soltar ese oxígeno por nada del mundo, solo hasta que llegue a presiones muy, 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 muy bajitas de oxígeno o bueno, muy altas de dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Claro? ¿De celular? ¿Preguntas? Ok. Listo. Entonces seguimos con bioquímica. Entonces vamos a
explicar el efecto del monóxido de carbono como inhibidor de los procesos de la respiración celular. Entonces, pues nada, acá les hago un recorderis de dónde sale la energía. Entonces tenemos carbohidratos, proteínas y grasa. Todo esto cuando voy a metabolizar la glucosa, gracias a la glicólisis, proteólisis o lipólisis, todo esto al final me va a dar acetil-CoA, ¿listo? Y yo ese acetil-CoA lo voy a meter en el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs, ¿alguien sabe para qué sirve el ciclo de Krebs? O sea, ¿qué me saca el ciclo? ¿Para qué me sirve? ¿O por qué lo Energía. hago? Listo, energía. Pero bueno, sea más específica. Porque del ciclo de Krebs no sale ATP. ¿De dónde sale el ATP? De la De la glucólisis. Bueno, eso es cierto, pero ¿de dónde más? ¿Dónde sale la mayoría del ATP? De la fosforilación oxidativa. Eso, fosforilación oxidativa. Eso es en la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Listo, es verdad, de la glicólisis salen como 2 moléculas de ATP, es cierto, pero la verdad, la mayoría de la energía sale de esa cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo de Krebs lo que va a hacer es que me va a sacar esos cofactores que yo necesito para para que mi cadena de electrones funcione. Entonces, como les digo, la cadena de electrones es el lugar donde más se produce energía y por ende, si este lugar se ve afectado, paila, literalmente paila, o sea, como que ya no va a haber energía de ninguna forma. Entonces, nuestro querido ciclo de Krebs. De acá, bueno, importante que sepan, bueno, que se lo aprendan, pero que sepan cuáles son las enzimas reguladoras y qué me sale de acá, ¿cierto? Porque, pues, o sea, yo hago todo este ciclo para qué. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, acá lo importante son estos cofactores NADH y FADH. ¿Listo? Entonces, ¿qué sale después de un ciclo de Krebs? Va a salir 3 NADH, un FADH y un GTP. ¿Listo? ¿Y alguien sabe cuáles son las enzimas reguladoras o qué entiende por enzimas reguladoras? las que hacen que se convierta como de oxalacetato a citrato, el paso ¿qué se puede decir? De cada paso del ciclo de Krebs. O sea, tú dices que todas las enzimas del ciclo de Krebs son reguladoras. No, como por ejemplo la citrato sintasa. Ok. ¿Por qué? No sé. Y es porque Bueno, hay como reacciones ¿qué? Reversibles, ¿sí? ok. Bueno, Creo que sí, sí, pues sí es es por eso. como una clave para Entonces, identificarlas. cuando, ajá, muy bien, nosotros vamos a identificar una enzima reguladora cuando la reacción va a ser irreversible. Y bueno, y acá les traigo las 3 enzimas reguladoras. Entonces, vas a ver la citrato sintasa, la isotrato deshidrogenasa, o sea, esta, y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, o sea, esta. Como pueden ver, la citrato sintasa va a ser inhibida por sus productos. Es decir, si yo tengo altas cantidades de citrato, esta enzima dice, bueno, ¿para qué trabajo? Porque hay mucho, ¿listo? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que es inhibida por su producto. Ahora, la isocitrato deshidrogenasa va a ser inhibida por NADH y ATP. Y va a ser estimulada por NAD y ADP. ¿Por qué? Entonces, cuando yo tengo harto NAD y harto ADP, significa que necesito energía. Y si tengo mucho ATP, significa que tengo mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Ella se da cuenta que cuando tengo NAD y ADP, digo como, uy, necesito energía, entonces se pone a trabajar. Listo, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando esta se pone a trabajar y hay algo, por ejemplo, acá que está dañado, y se me empieza a acumular esto, y se me empieza a acumular el NADH, ella dice, no, pues ¿para qué trabajo? Es igual, no va a seguir, ¿sí me entienden? Entonces, piénsenlo algo así. Ahora, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también va a ser regulada por los niveles de energía y su producto.
Entonces, pues, si tengo mucho NADH, pues ella también dice como, ya no trabajo. Y por lo mismo, si tengo mucho ATP, pues el ciclo no va a avanzar porque pues no lo necesito. ¿Listo? O sea, el cuerpo no trabaja porque sí, el cuerpo trabaja por necesidades. Entonces, ¿para qué hago toda esta vuelta? ¿Listo? Pues lo hago para poder con este NADH y FADH pueda entrarlos en la cadena de transporte de electrones y poder generar ATP. ¿Listo? Entonces, acá les vuelvo a poner esas enzimas reguladoras, les pongo los inhibidores y los activadores. Y nuestra querida cadena de respiración y fosforilación oxidativa. Entonces, ustedes saben que esto se compone de 4 complejos proteicos y de nuestra querida ATP sintasa, que nos va a generar esa fosforilación oxidativa. Entonces, acá, importante, hay reacciones redox, hay un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar full de electrones, electrones. Y eso es lo que yo necesito, porque gracias a ese gradiente, esto me va a ayudar a mover ese molino. O sea, imagínense que eso es un molino y nos genera energía, tal como en la vida real, o sea, literal. Entonces, ese movimiento de esa vaina nos va a generar energía. Y pues eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, ¿se acuerdan que yo les decía que del ciclo de Krebs vamos a utilizar esos metabolitos para, para la cadena de transporte de electrones? Pues acá los estamos usando. Entonces estamos usando ese NADH, estamos utilizando también el oxígeno. Entonces, bueno, según el esquema, ¿dónde estoy usando el oxígeno? ¿O no lo estoy usando? Si quieren me pueden rayar. En el complejo 4. Muy bien, tenemos acá el oxígeno, lo necesito sí o sí para pasar estos 2 electrones allá arriba. Entonces, ¿qué pasa si acá paro el complejo? O sea, si no tengo oxígeno, se me para el complejo y nada. Y se me empieza a acumular todo. Se me empieza a acumular NADH, PADH y literalmente todo. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa cuando oigan, esperen. ¿Qué pasa en intoxicación por monóxido de carbono? Es lo que yo les decía, que yo tengo mi US. Mi US es mi hemoglobina. Y ella tiene 4 espacios. Normal. Ella llega, se une, tarara, llega a la célula, hacen cambio, le pasa el oxígeno, ese oxígeno se va a la cadena de transporte de electrones y acá en el complejo 4 nos ayuda a mover ese electrón para el espacio intermembranal que voy a tener esa concentración de electrones. ¿Qué pasa en la intoxicación por monóxido de carbono? En este momento, como les decía, uno, se me va a llenar el bus de cosas que no me sirven. O sea, a mí ese monóxido de carbono no me sirve para nada. Y 2, si se pueden dar cuenta, la hemoglobina no va a soltar el oxígeno. O sea, porque aumentó su afinidad y ella dice, no, yo esto no lo suelto por nada del mundo. Y lo más probable es que se me una ese monóxido de carbono al complejo y me inhiba tanto ese paso del hidrogenio al espacio intermembranal que les decía y bueno, sí, como tal, del complejo. Entonces, como que si se me bloquea el complejo, se me va a empezar a acumular todo y no voy a poder llegar ni siquiera al gradiente para producir energía por la ATP sintasa. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a causar, o sea, cuando tengo intoxicación por monóxido de carbono, voy a tener una hipoxia tisular muy prolongada porque no va a haber oxígeno que vayan a estar presentes y esto me va a alterar la cadena de transporte de electrones, me va a disminuir la producción de ATP, porque sin cadena de transporte de electrones no tengo ATP, simplemente. O sea, la glucólisis no es suficiente y de hecho, si lo recuerdan, en la glucólisis también necesitamos oxígeno. Entonces, como por todo lado, mal. Y pues se me va a morir la célula. Oigan, si la célula no respira, se nos muere. O sea, nosotros respiramos porque nuestras células necesitan respirar. Entonces, pues nada. Entonces, vuelve y juega.
Entonces, el monóxido de carbono va a competir con el oxígeno en la cadena de transporte de electrones. Me va a interrumpir esa respiración celular gracias a que me está privando de oxígeno porque aumenta la afinidad y no lo suelta. Aparte, como les dije, la hemoglobina es mucho más afín al monóxido de carbono. Entonces, aún así, yo en el ambiente tenga un porcentaje muy chiquito de monóxido de carbono, la hemoglobina lo va a escoger y se va a llenar de eso que no nos sirve. Entonces, se me va a inhibir el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, me va a interrumpir la fosforilación oxidativa. Yo, al no poder hacer fosforilación oxidativa, no voy a poder producir ATP. Y se van a acumular los metabolitos que les decía, como la ADH, FADH, tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena de transporte de electrones, porque no puedo seguir, ¿sí me entienden? Y ya. Entonces, acá, eso se los puse para que recuerden dónde suceden los procesos. Entonces, mi glicólisis la voy a hacer en el citoplasma y ese piruvato y acetil-CoA van a entrar al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. ¿Listo? Acá dentro de la mitocondria, después de que tengo esos cofactores van a ir a la membrana de la mitocondria, que es donde vamos a hacer todo el transporte de la cadena de electrones. Y recuerden que es en ese espacio intermembranal donde van a estar concentrados esos protones, y acá en esta membranita va a estar la ATP sintasa. ¿Listo? Eso es como un recorderis, la verdad. Entonces, ¿preguntas o seguimos con rayos clínicos? Sofía, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Respecto al gradiente Ujú, sí, electroquímico que se debe formar pues, para que se dé ujú. la síntesis de ATP, ¿cómo es ese gradiente? ¿Es, digamos, en la parte de arriba quedan los electrones o son Sí, protones? oigan, es que es lo mismo. O sea, por alguna razón hablamos de electrones y protones en bioquímica como lo mismo. Yo sé que es incómodo pensarlo así, pero así es. Entonces, cuando hablamos de que sube electrones y suben protones, la verdad se están refiriendo a lo mismo. Acá lo importante que quiero que veas es que acá hay muchos Ok. protones y el hecho de Ujú, que hayan muchos van a pasar lo de siempre, difusión simple, de donde hay más a ujú, menos. ¿Listo? ok. Pues acá no es difusión simple, es difusión facilitada porque hay un transportador. Pero bueno, el caso es que acá donde tengo mucha concentración, voy a pasar donde tengo menos. Ujú, Y este paso de acá para acá me va a generar energía. O sea, piensen esto como, yo les decía, como un molino. Entonces, por ejemplo, no sé, está pasando agua. Y esa agua al girar, o sea, el agua pasa por gravedad. O sea, es porque tengo mucha agua acá y tengo poquita agua acá. Pues no es por agua, o sea, no por cantidad, pero es por gravedad. El caso es que el paso del agua me va a generar energía. Acá piénsenlo así, como que el paso de estas vainas va a hacer girar esta ATP sintasa y me va a generar energía. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? Kate, ¿está claro? Esperemos que sí. ah, sí, Sofía, gracias. Sí, es Ah, que yo pensé que era, no pensé que era lo mismo, pues porque carga ah, positiva, negativa, sí, o sea, y yo como sé que es que... súper incómodo pensarlo así, pero así es en bioquímica. Entonces, la verdad, como que asocienlo como que es lo mismo, porque si no se van a confundir. Pero bueno, o sea, digamos que es lo mismo. Cuando, sí, inclusive, no sé si se acuerden, cuando hablábamos del primer caso de anemia hemolítica, que hablábamos también como de protones y electrones, como lo mismo. O sea, protones, o sea, no son protones, sino hidrogeniones y electrones, como lo mismo. También es confuso, pero así es. Es que no sé si se acuerdan como de la estructura de, por ejemplo, yo tengo este átomo. Ay, esperen. Les voy a dibujar. Entonces, este es mi átomo. Ustedes saben que cada átomo, pues espera tener como sus 8 cositos completos, 8 electrones. Y normalmente estos átomos, pues como que van o sea, no sé si se acuerdan como de la estructura bioquímica, pero la mayoría de carbonos se van a unir a hidrogeniones. Entonces tal vez es como por ese lado de que se une esa hidrogeniones. Esto va a ser una H, y que si me roba la H, se vuelve a un radical libre, no sé si se acuerdan de eso. Entonces es como más por ese lado que lo pueden asociar, si quieren. ¿Listo? Entonces, rayos clínicos. Tenemos clínico 1,
describe las manifestaciones clínicas y mecanismos de daño cerebral y cardíaco por el monóxido de carbono. Y clínico 2 describe las secuelas neurológicas y afectivas de la intoxicación por monóxido de carbono y su incidencia. ¿Listo? Entonces, pues acá cuando hablamos de mecanismos de daño, hay varios. Entonces, pues nada, volvamos a lo básico. Recordemos que hay menos transporte de oxígeno a los tejidos. Y recuerden que hay tejidos, o sea, como tejidos que basalmente utilizan mucho oxígeno. O sea, por ejemplo, el cerebro o el corazón o los riñones, como que de verdad a ellos les llega como mucha sangre, o sea, todo el tiempo. O sea, el gasto cardíaco es muy alto en ese tipo de órganos y por ende van a ser muy afectados en momentos de isquemia. Por eso es como súper peligroso, como, no sé, cuando las personas entran como sí, o sea, en hipoxia y que pasa mucho tiempo porque se empieza a dañar las células de estos tejidos y ya cuando se dañan, como que de verdad no hay vuelta atrás, más que todo en las neuronas, porque ustedes saben que las neuronas casi no, sí, o sea, básicamente no se regeneran. Entonces, pues eso. Acá, pues nada, importante que vean que va, ay, me levanto la mano. Cuéntame, Ángela. Bueno, es que tengo una pregunta casi saliéndome del tema. Te quería preguntar qué es repercusión y... Ay, ¿cómo es que es lo otro? Ay, se me fue. Lo tenía. Repercusión y agnosia. No. Ay, no. Se me fue. Agnosia, ¿dónde leíste eso? No, es que estaba... No, la tenía en esto de carbohidratos. Ay, pero me lo busco y te la digo. Es que Yo lo tengo escrito. dijiste repercusión. ¿Dónde? No, no es aquí, no es aquí, no es aquí, sino que, como dijiste, ay, se me fue otra vez. Repercusiones. Repercusión. Reperfusión. Eso. Reperfusión. Y en carbohidratos manejan como reperfusión y, no me acuerdo la otra palabra. Y agnosio, bueno, ictericia, no sé. Bueno, dame un momento, yo... Pero eso es de anemia hemolítica que hablamos de la reperfusión, ¿cierto? Sí, sino que eso está en carbohidratos 1 y va para el MRC, entonces como mencionaste eso, quise salir de la duda, pero me olvidé con la pregunta para formularte. Si quieres, cuando quieras la tienes y con gusto te la explico. Ok. Sin embargo, oigan, acá también hay un daño por la reperfusión. No sé si recuerden cuando yo les hablaba de que cuando no tengo óxido nítrico, que es un vasodilatador importante, voy a tener el sí, como el vasito, o sea, el vaso sanguíneo lo va a tener cerrado. Entonces, cuando llegue ese óxido nítrico, voy a abrir el vaso sanguíneo y va a entrar mucha sangre. Eso, pues, me causa daño como al tejido, porque imagínense. Entonces, como que pónganse a pensar, si yo privo de oxígeno mi cerebro, se va a empezar a morir. Y no solo se mueren las células, las neuronas, se empiezan a morir las células de tejidos, las células de los vasos, se mueren todas las células. Entonces, cuando yo vuelvo a enviar como gasto cardíaco muy alto, pues como que se me va a estallar, se me va a romper como esos vasos sanguíneos y como que eso es muy grave, más que todo como en ataques cerebrovasculares. En este caso no aplica, pero es como para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, como les decía, va a haber menos transporte de oxígeno a los tejidos y esa hipoxia, esa inhibición de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria se estresa súper fácil y cuando mi mitocondria se estresa, me activa vías apoptóticas, recuerden, vías apoptóticas de muerte celular programada. Acá es muy importante que, bueno, como que uno, o sea, por ese lado se me puede morir la célula. Y por otro, es que acá también, o sea, como, o sea, esto sí o sí me va a inflamar el cuerpo. Cuando hablamos de inflamación, es que hay alguien escribió, ictericia de perfusión. Pero no entiendo bien tu pregunta, Ángela. Si quieres, me la redactas y luego lo discutimos, ¿te parece? Listo. Entonces, como les decía, este tipo como de intoxicación por monóxido de carbono me va a causar inflamación. Cuando yo hablo de inflamación, es que voy a activar el sistema inmune y me va a inflamar el tejido, literal. O sea, como que va a llegar esas células inmunes y van a estar en el tejido y van a empezar a hacer y deshacer.
tal cual. Entonces, como por ejemplo, acá tengo neutrófilos, que son unos glóbulos blancos, las plaquetas, que son las que me ayudan a coagular, y pues como que la inflamación de verdad no es buena. O sea, siempre que hay inflamación hay activación del sistema inmune y hay activación de sistemas de como coagulación, y pues eso me produce trombos y pues no es bueno porque me causa más hipoxia. El caso es que acá, pues como que la inflamación me va a activar proteasas, me va a activar a los ROS van a encargarse como de la peroxidación lipídica, no sé si se recuerdan, ya te doy la mano, Diana, espera un segundo. Recuerden que cuando hablábamos de los ROS, que ellos cogían electrones de la membrana celular, más que todo, recuerden que la membrana son lípidos, entonces al coger esos electrones del estrés de la membrana, muy importante que tengan en cuenta que las neuronas están, o sea, tengo el cuerpo de la neurona y tengo el axón de la neurona, y en el axón está lleno, lleno, lleno de lípidos, porque esos lípidos es como una cinta aislante que me va a permitir enviar la información mucho más fácil. Entonces, al haber peroxidación lipídica, pues voy a perder esa cinta, esa grasita que me ayuda a aislar la información, y voy a tener problemas como de mandar información. Por otro lado, en los cardiomiocitos, que cardio, piensen en el corazón, miocito es mío, recuerden que es músculo, cito es célula, entonces células musculares del corazón. En esos cardiomiocitos también va a haber mucha inflamación, va a haber estrés de la mitocondria, va a haber ROS, y todo esto, o sea, ustedes siempre que hablen de ROS, vamos a llegar a daño, inflamación, todo esto va a ser como una cascada inflamatoria exacerbada que me va a causar daño, tanto a las células en el cerebro y en el corazón, y piénsenlo más que todo porque son estos tejidos los que más necesitan oxígeno, y pues al verse privados de este, pues se van a ver muy afectados. Ahora sí, Diana, cuéntame, ¿qué duda tienes? Sofi, es que, pues bueno, es como, no sé, no me queda muy claro ahí. Cuando la hemoglobina pues, se convierte en carboxiemoglobina, o sea, está con el CO, forma coágulos y eso daña, Eh, pero más el corazón, o sea, eso es a nivel del no, miocardio, o no, no, o no. sea, no entiendo esa parte. Quiero, a ver, cuando voy a tener carboxihemoglobina, el tejido se me va a estresar, ¿listo? O sea, donde esté. ¿Por qué? Porque no tengo oxígeno y el tejido dice como, oigan, ¿qué está pasando? Entonces empieza a activar vías de inflamación. Yo quiero que entiendan que la inflamación siempre, siempre se va a ver asociada con trombos, ¿listo? Cuando estamos, por ejemplo, personas con COVID, pueden llegar a tener trombos más fácil porque su cuerpo está inflamado por la infección. ¿Listo? Entonces, asocian inflamación con trombos. Pero no es que o sea, no es que el monóxido de carbono me cause trombos, sino que el monóxido de carbono estresa los tejidos porque no los deja, pues sí, oxigenarse. Entonces el tejido se estresa y se inflama. ¿Listo? Se inflama gracias a células del sistema inmune, gracias a las plaquetas, y es como una cascada inflamatoria muy, muy grande que me va a promover la formación de trombos. ¿Listo? Pero no es porque el monóxido de carbono los cause, sino que él causa estrés en los tejidos al no permitir la oxigenación. ¿Sí me entiendes? O repito. No, sí, sí entiendo. Y pues en cuanto a la neurona, ¿no se produce una desmielización? Sí, eso es lo que les estaba explicando. Entonces, no les había dicho el nombre de la mielina, pero sí. Entonces, el axón está lleno, lleno de todos estos que ven acá, eso es mielina. Y la mielina está hecha de lípidos. Entonces, como lo pueden recordar, lo que yo les decía, hay peroxidación lipídica en presencia de ROS, de especies reactivas de oxígeno. Y recuerden que esas especies reactivas de oxígeno aman coger lípidos. Por eso es que estabilizan la membrana de las células. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá en el cerebro tengo lleno, lleno, lleno de grasita, y esa grasita está llena, llena de electrones que los ROS pueden robar. Entonces, al robarse esos electrones, van a causar esto que llamamos peroxidación lipídica en la mielina, y por ende voy a tener procesos de desmielinización. Entonces, yo les explicaba que esta mielina es full importante para aislar el impulso eléctrico, o sea, la información que va a pasar por ese axón, y entonces yo al quitar esa mielina voy a tener problemas para enviar información
o puedo tener problemas también como la integridad de la célula en general, porque recuerden que va a haber estrés, va a haber inflamación, va a haber estrés mitocondrial, vías apoptóticas activadas, ROS. Entonces como que acá quiero que entiendan que no es como un paso a paso, como primer paso a esto, no, todo es súper simultáneo y todo esto afecta los tejidos. ¿Listo? ¿Claro? Sí, Sofi, gracias. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, en el tejido cardíaco vamos a, recuerden lo que les decía de que existe la hemoglobina y la mioglobina más que todo está en el corazón. Entonces, como que al unirse ese monóxido de carbono, se va a unir a esa mioglobina y esta ya ni siquiera me va a funcionar de reserva, de nada. Entonces, pues nada, no me sirve y voy a tener isquemia, o sea, no me va a llegar oxígeno al corazón y pues el corazón va a llegar a un punto en el que va a disminuir su fuerza, su contractilidad y pues esto va a disminuir el flujo de que va a llegar de sangre como al cuerpo, como progresivamente. Entonces recordemos que el monóxido de carbono va a inhibir el citocromo C oxidasa mitocondrial, va a disminuir la fosforilación oxidativa, la va a volver defectuosa porque pues se me va a trabar, se me van a empezar a acumular los metabolitos y va a empezar a aumentar el metabolismo anaeróbico. Es decir, va a empezar a aumentar ese metabolismo que hace en las células cuando no tenemos presencia de oxígeno. Y recuerden que cuando activamos el metabolismo anaeróbico, no es tan eficaz como el aeróbico, o sea, normalmente con el metabolismo aeróbico yo consigo 32 moléculas de ATP, mientras que con el anaeróbico consigo como 6. Entonces, pues no es tan eficaz y llega un punto en el que ya las células se cansan y pues causa lo que acabamos de ver. Entonces, importante ese metabolismo anaeróbico, recuerden que siempre que hay metabolismo anaeróbico vamos a tener como producto lactato. Y ese lactato me va a disminuir el pH, aumentando la concentración de hidrogeniones en sangre. ¿Listo? Entonces me puede causar una acidosis. Y pues nada, lo que decía, va a disminuir la energía y pues va a haber mucha hipoxia. En el tejido cerebral, bueno, como que estudios han visto que el monóxido de carbono va a afectar específicamente el citocromo P450 en el cerebro y eso también va a aumentar esa peroxidación lipídica que yo les decía, la mielina, entonces va a causar desmielinización y también va a haber una cascada inflamatoria mediada por leucocitos, que son esos glóbulos blancos del sistema inmune, y esto va a estar asociado a edema cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Se me empieza a dañar todo, o sea, todo, y como que el cerebro ya no sabe qué hacer, entonces como cómo se rompen las células, empieza a haber más solutos en el espacio extracelular, entonces empieza a haber como intercambio de agua y las células se empiezan a llenar de agua y luego se explotan, entonces como que eso va a ser horrible, o sea, la verdad es una cascada inflamatoria horrible y ese edema cerebral pues va a matar a la persona, porque se me va a expandir como el cerebro y va a llegar a un punto en el que no da más. ¿Listo? Entonces, acá importante es que no se relaciona directamente los niveles de monóxido de carbono. O sea, no, o sea, el daño no se relaciona directamente con los niveles de monóxido de carbono en el cuerpo, sino el tiempo de hipoxia que dura la persona. Por eso es importante actuar rápido e identificar como a la persona con que está intoxicada por monóxido de carbono, porque ese tiempo que, o sea, que la persona sigue intoxicada no está recibiendo oxígeno en sus tejidos y está pasando todo esto, o sea, se le están rompiendo las células del cerebro, del corazón, y pues eso, ustedes saben que es como daño irreversible. Importante el tejido cerebral, pues peroxidación lipídica, que es una cosa de desmielinización regresiva, y va a haber necrosis del globo pálido, que es una estructura que está dentro del cerebro, muy dentro, que se necrosa muy fácil, que está llena de células, entonces se necrosa muy fácil. Necrosis, recuerden que es muerte celular no programada. Ahora, manifestaciones clínicas, esas son las comunes, entonces cefalea, o sea, dolor de cabeza, síncope, entonces la persona se desmaya, disminución del nivel de conciencia, entonces son personas como somnolientas, como que llegan al servicio, no saben qué está pasando, pueden convulsionar, pueden tener problemas para caminar, de la coordinación, pueden tener problemas del comportamiento, pueden sentirse mareados, pueden tener palpitaciones porque pues, el corazón está como intentando compensar esa hipoxia, van a sentir como presión torácica, como que les falta el aire porque pues efectivamente les falta el aire, pues les falta oxígeno.
van a tener alteraciones del ritmo cardíaco, como arritmias, van a tener isquemia cardíaca, lo que les decía, los trombos que podían hacerse, y también les puede dar un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que llaman ellos como piel de cereza, también labios de cereza es como muy común. Y pues nada, lo que les digo, lo más común, dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas y vómitos. Van a tener alteración del estado mental, también pueden llegar a convulsionar, perder la conciencia o llegar al coma. Y más que todo, pues van a ver cuando es intoxicación de monóxido de carbono por incendios, pues ustedes saben que los incendios como que tienen como partículas de madera quemada y eso como que va a alterar también como la respiración, de como los pulmones, los va como a lastimar un poquito. Entonces como que puede haber lesiones por inhalación de esas partículas. Y ya en post-mortem, o sea, cuando la persona ya falleció por esta intoxicación, es muy común encontrar lo que yo les decía de piel rojo cereza y también ampollas cutáneas. Y acá les dejo otra vez otra tabla. Entonces, como los síntomas, también hay como alteraciones visuales. Y pues si la persona como que tiene síntomas preexistentes, por ejemplo, si tiene como problemas cardíacos, pues van a exacerbarse esos problemas porque pues no está llegando oxígeno. Acá es como la frecuencia, lo más común es como dolor de cabeza, fatiga, como sentirse, como o sea, ustedes pueden relacionarlo mucho como con la anemia. O sea, si a la persona no le está llegando oxígeno, pues se va a sentir cansada, o sea, no va a poder como hacer las cosas como una persona normal porque no tiene como la forma de hacerlo, o sea, no tiene energía. Listo, entonces lo pueden relacionar por ese lado, pero no es lo mismo. O sea, no es que esté anémico, no es que, sino que tiene una intoxicación. Ahora, según el porcentaje como que cuando les hacen exámenes de gases arteriales y miran como cuánta monóxido de carbono tienen en sangre, pues como que lo relacionan como con el porcentaje y como la clínica. Sin embargo, o sea, lo que les digo, no importa el porcentaje, sino el tiempo que la persona dure en hipoxia. O sea, porque pues entre más tiempo, mayor daño a los tejidos. Entonces, volvemos. Entonces, a mayor concentración de carboxihemoglobina, voy a tener mayor hipoxia y pues a mayor tiempo, pues va a durar más tiempo esa hipoxia. Y bueno, y según como el porcentaje de esto, pues va a tener ciertos síntomas. Y lo que yo les decía, que personas que ya tienen como enfermedades de base eh, van a verse más afectadas por los efectos tóxicos del monóxido de carbono. Entonces, por ejemplo, una persona con EPOC, que ya le cuesta respirar y tras de eso está respirando cosas que no le están funcionando, o sea, que no le va a oxigenar el cuerpo, pues la persona se va a ver gravemente afectada y pues fácilmente como que va a dejar de respirar. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, como que tener en cuenta esas enfermedades como de base que tiene la persona y pues si estoy afectando esos tejidos, entonces, por ejemplo, el corazón, tras de que ya no me funciona bien y yo llego y le meto monóxido de carbono y pues el corazón va a dejar como de metabolizar, pues se me va a morir ese tejido más fácil. Algo que nos hablan mucho es del síndrome neurológico tardío, es que es algo que se presenta de 3 a 6 meses después de la recuperación, de 3 días a 6 meses de la recuperación, es que la persona va a tener como daño, como les decía, por ejemplo, de la mielinización, entonces pues los impulsos neurológicos no se van a enviar tan rápido, entonces la persona va a tener problemas de coordinación, puede llegar a tener demencia, psicosis, porque todas esas como sinapsis y como uniones entre neuronas van a verse afectadas. Y también, como les digo, o sea, con que va a tener problemas de coordinación, problemas para el movimiento, entonces puede desarrollar parkinsonismo, que es como temblores, y también trastornos cognitivos, entonces como agnosias, como no saber, o sea, literalmente como ver a las personas y no saber quién es, o sea, como que de verdad tener problemas como neurológicos graves por afectación de las neuronas. Acá está otra tablita, también la pueden revisar después. Y entonces acá son como las secuelas. Entonces, como les digo, hay daño importante en las neuronas y como ustedes saben, no se pueden regenerar. Entonces, pues puede haber problemas de atención, de lenguaje, de cálculo, de pensamiento, de inclusive de la visión, de la escucha. O sea, literalmente como que se puede ver afectada cualquier parte del cerebro y según eso, pues va a tener cierta clínica. Ahora, la epidemiología, entonces, como les digo,
la intoxicación por monóxido de carbono es muy común en incendios, porque pues el monóxido de carbono es como uno de los productos de un incendio. Entonces, pues al inhalarlo, pues uno se intoxica. Y pues cuando no son incendios, se ve muy relacionado como envenenamiento, también de suicidio, como puede ser, pues como vieron en el caso, como que la familia se envenenó pues con el monóxido de carbono y murieron todos. Y a veces las personas como que algo muy común es que se meten en los carros en la noche y ponen como, prenden el carro y meten el exhausto y se suicidan así, por lo que es una muerte dulce, o sea, como que no se dan cuenta. Mm, y pues es muy común en invierno y en climas fríos porque se ve asociado como a soledad, a ansiedad, a tristeza, depresión y pues las personas como que resultan suicidándose más en estas épocas. Mm, y también, pues, morbilidad es como esas secuelas que van a tener las personas y más que todo va a ser por ese deterioro neurocognitivo de las neuronas, de los impulsos de esa desmielinización, se ve muy relacionado con eso. Entonces, acá, pues nada, también como otras causas, es que, por ejemplo, las personas, pues acá en Colombia no mucho, pero pues en Europa y en Estados Unidos, que tienen calefacción, que es mediada por gas, a veces como que tienen fugas y pues, ajá, si se fuga el gas, pues uno se intoxica. También que no sé, que no tienen ventilación adecuada, por ejemplo, en fábricas o cosas así. Mm, o sí, o sea, como en general, donde hayan problemas como de fugas, pues, ajá, intoxicación. Mm, y pues nada, también hay algo que se llama como, por ahí leí que era como intoxicación crónica, entonces como personas, más que todo es como en fábricas, que crónicamente se han visto como intoxicados y como que no llegan al punto de un coma, pero como que se van teniendo como deficiencias de la neurocognición y pues es grave. Y también hay otra cosa de que, o sea, como que dicen que después de huracanes como que aumentan los niveles de monóxido de carbono, o también cuando esas personas que fuman la narguila, esa, no sé si la han visto, que es como una cosita del Medio Oriente que fuman y bueno, se meten ahí el monóxido de carbono, también se pueden intoxicar así. O también una forma es con un solvente industrial que es el cloruro de metileno, que se utiliza para remover pintura y pues al ser inhalado, como que el cuerpo, o sea, el hígado, lo va a metabolizar y va a producir monóxido de carbono y pues ese monóxido de carbono nos va a intoxicar. Es como otra de las causas. Y ya, esta es la parte clínica. Vamos a terminar con el radio molecular. La verdad se los dejé a lo último porque siento que o sea, obviamente está relacionado con el caso, pero siento que tenía como más lógica explicarles los otros rayos así y ya pues explicar molecular aparte. Ahora, ¿tienen preguntas de los otros RAES o continuamos? Listo. Entonces, continuamos. En molecular, Sí, una pregunta. cuéntame. El efecto este neurológico tardío, ¿sí? Sí, Tardío. cuéntame. Eso, o sea, como tal, ¿en qué consiste? O sea, sé que aparece, digamos, entre los 3 y los 240 días, Ajá. pero reúne como varios de los síntomas que nos mencionaste, Sí, tal o cuál cual. es O como la sea, principal característica. la principal característica es que se ha afectado sí, o sea, es que lo que pasa es que, o sea, ustedes no lo han visto, pero hay un examen neurológico que uno le hace al paciente. Entonces tú miras al paciente como si sabe, o sea, si te está poniendo atención, si se acuerda de las cosas, como de memoria, mira si está caminando bien, la marcha, mira si tiene temblores, o sea, mira si está viendo bien, agudeza visual, si huele, si escucha. Entonces, como que cuando tú le haces el examen neurológico, vas a ver que va a haber como deficiencias. Entonces, lo que yo les decía, que podemos encontrar ataxia, que es como problemas de la marcha, también como psicosis, empieza a tener alucinaciones, que empieza a tener parkinsonismos, que empieza a tener temblores, o que empieza a tener problemas como, ¿verdad? Diagnosias, o sea, como que no sabe quién es, no sabe quién es su mamá, ¿sí me entiendes? Como que empieza a tener problemas de verdad neurológicos graves. El problema es que es tardío, o sea, como que no es que llega a la sala de urgencias y empieza a tener de una todo, no, sino que progresivamente como que se empieza a ver esas secuelas, ¿sí me entienden? Claro. Sí, sí, sí. Ok, listo. Ya.
Pero es por lo que yo les decía, o sea, es por el daño neuronal, es por el daño en la desmielinización, como saben, la mielina es súper importante para aislar la información y que la información llegue mucho más rápido, entonces si hay problemas ahí como de la información, pues como que la persona empieza a temblar y esas cosas, ¿sí me entienden? Es como más que todo por eso. Pero bueno, entonces seguimos molecular. Entonces vamos a relacionar susceptibilidad genética y la severidad de las secuelas a largo plazo por intoxicación de monóxido de carbono. Bueno, antes que nada, quiero que hagamos como la definición de alelos, ¿listo? Entonces, nosotros somos el bebé, ¿listo? Y nosotros heredamos 2 alelos para cada gen. Entonces, padre y madre. Por ejemplo, yo tengo ojos cafés. Pues yo no soy un buen ejemplo porque ambos de mis papás tienen ojos cafés, pero digamos que mi mamá tiene el ojo azul. Entonces, yo heredé el alelo café y el alelo azul de mi mamá. Y bueno, ella acá aplica como lo de que es recesivo, dominante y pues como es más dominante el café, entonces tengo ojos cafés. ¿Listo? Y pues nada, o sea, como que sepan que esos alelos están ubicados en la misma parte del gen y en el mismo cromosoma. ¿Listo? Entonces como que ya según si tengo el alelo dominante o recesivo o heterocigoto. ¿Listo? Puedo ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Homocigoto es que tengo ambos alelos, los mismos. Homo es igual. Hetero es que cambia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, cuando estamos cocinando, que hablamos de, ay, una mezcla homogénea, es que todo sea igual. Listo. Acuérdense de eso. Y heterogéneo es que son diferentes. Entonces, homocigoto dominante es que tengo ambos alelos mayúscula. Homocigoto recesivo es que tengo ambos alelos en minúscula. Y heterocigoto es que tengo un alelo mayúscula y un alelo minúscula. ¿Listo? O sea, un alelo dominante y no recesivo. Entonces tenemos los tipos de alelos. Entonces tenemos el alelo normal, que, o sea, como que si yo tengo ese alelo, tengo una función normal. ¿Listo? Tengo las variantes de significado desconocido. O sea, es que tengo una variante, no necesariamente una mutación, pero pues como que no me afecta ni mi funcionalidad ni nada, pero pues, o sea, no se sabe a qué se refiere. ¿Los alelos son como las características? Sí, exacto. ¿Listo? Son como las características. Muy bien. Las mutaciones, bueno, nosotros ya hablamos mucho de mutaciones, entonces las mutaciones son patológicas y van a ser esas alteraciones de la secuencia de nuestro gen que va a verse asociada a alteraciones de la función o falta la función, como veíamos, como que disminuye la función de ciertas enzimas o simplemente dejó de tener una proteína o cosas así, entonces como que hay alteraciones claves. Y polimorfismo, entonces va a ser esa alteración de la secuencia, pero que lo va a tener mucha gente. Entonces, algo muy importante es que las mutaciones es para menos del 1%, o sea, menos del 1% tienen mutaciones y por eso es que son raras y por eso es que son malas, ¿listo? Pero es que los polimorfismos no necesariamente son malos, están más asociados a la susceptibilidad, ya lo vamos a discutir, y lo tenemos la mayoría, o sea, más del 1%, ¿listo? Tienen los polimorfismos. Por eso es que se habla que son comunes y nada, normal. Entonces, acá con que les dejé como un cuadrito para que hagan como según como lo común. Y entonces los polimorfismos. Entonces, ¿qué es esto de los polimorfismos? Ay, oigan, esperen. Esperen un momento. Oigan, no sé qué pasó. No sé por qué no me deja ver lo que quiero ver. Pero un momento. Ah, oigan, esperen, es que se me va a descargar el computador. Expreso. Un momento. Oigan, me excusan que se me descargue el computador. Listo, ahora sí. Entonces, polimorfismos. Entonces, lo que yo les decía son, o sea, polimorfismos viene de la palabra de muchas formas. Poli, muchos,
morfos, formas, ¿listo? Polimorfismos vienen en muchas formas. Y la frecuencia es súper común, o sea, es mayor del 1%. Entonces, pues nada, importante que el polimorfismo no es lo mismo que la mutación. Las mutaciones causan efectos negativos en el organismo y los polimorfismos están más relacionados a la susceptibilidad genética y variabilidad de las especies. Y como algo muy común es como en estudios como de medicamentos, entonces con que, ¿por qué? No sé, ¿por qué a fulanito sí le sirve cierto medicamento y a mí no? Es por polimorfismos. Entonces como que está muy asociado como a esa respuesta de los medicamentos. Está muy asociado como a la respuesta de la metabolización de esos medicamentos. Lo van a ver en segundo, es muy chévere. Entonces, como por ejemplo que ciertas personas tienen mutaciones en ciertas enzimas que pues me ayudan a metabolizar el medicamento y pues si esa enzima, no sé, se vuelve súper productiva, entonces pues voy a hacer un metabolizador rápido y el medicamento me va a coger de una. O por el contrario, si esa enzima pues deja de trabajar un poquito porque es como no tan buena, pues voy a hacer un metabolizador lento y pues el medicamento me va a coger como más difícil. Entonces es como, o sea, no es grave, o sea, no es como que pucha una mutación, que me falta una proteína en el cuerpo, no. O sea, es como, es un cambio un poquito en la función de algunas estructuras del cuerpo, o estructuras hablando como de proteínas, enzimas, etc. Pero pues es normal, o sea, todos tenemos polimorfismos y eso como que habla de nuestra evolución como seres humanos, de la variabilidad genética y pues es lo que nos hace diferentes, ¿listo? Entonces tenemos varios tipos, tenemos los SNPs que son single nucleotide polymorphisms, o sea, como single es uno, nucleótido pues nucleótido y polimorfismo, entonces de un solo par de bases. Y vamos a tener sinónimos, que acuérdense que vamos a tener el mismo aminoácido, pero entonces, ¿qué pasa? Esto es algo muy interesante, es que a veces cuando tenemos esos polimorfismos sinónimos, que aún así tenga el mismo aminoácido, puede haber como una disminución en la velocidad de traducción o, bueno, un poquito como un cambio en la velocidad de ciertos procesos. Sin embargo, recordemos los no sinónimos, vamos a tener un cambio de aminoácido y pues no necesariamente es malo, o sea, puede ser como un aminoácido que me devuelva una función más productiva de la proteína o de la enzima o al contrario, pero no necesariamente es malo. Entonces, algo importante es que nosotros tenemos como un código genético base y nosotros es lo que llamamos wild type. Entonces, wild type es como algo salvaje y a eso se refiere que no ha sido modificado. Y cuando tenemos un polimorfismo, también lo llamamos como alelo raro o mutante, pero pues no es que sea mutante, solo porque hay un cambio del wild type o silvestre. Y pues eso. Entonces, a ustedes los mandaron a leer un artículo. Espero que lo hayan leído. Y si no, pues ahorita se sientan a leerlo, ¿listo? Porque les traje como unas cositas para que lo lean más fácil. Entonces, ¿de qué nos habla este artículo? Entonces, el artículo se llama Polimorfismo PARC2 asociado con secuelas neurológicas tardías después de la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué significa esto? Entonces, antes que nada, yo les hice un documento, como un resumen del artículo. Sin embargo, también los invito a leerlo y para eso les traigo como estos conceptos que pueden tener en cuenta al leer el artículo para que no se confundan. Entonces, cuando hablan de DNS, habla de secuelas neuropsicológicas tardías, de PHL, leucoencefalopatía poshipóxica tardía, EPS, enfermedad de Parkinson, OR, odd ratios. Bueno, acá les traigo como unas definiciones que pueden tener en cuenta para leer el artículo. Importante, pues lo que les digo. Entonces, ¿de qué nos habla este artículo? Entonces, nos habla que el gen PARC2, polimorfismos en este gen, nos puede causar como una susceptibilidad. Entonces, ¿qué pasa? El PARC2 como tal se llama proteína Parkinson 2 o parquinina y esta parquina está asociada con el Parkinson. ¿Listo? Entonces, cuando este gen está mutado, normalmente recesivo, la persona puede padecer Parkinson. Pero entonces, qué bien. No necesariamente que haya una mutación, sino que haya un polimorfismo en este gen, me va a determinar que la persona va a tener o menos probabilidades o más probabilidades de tener un síndrome neurológico tardío
después de una exposición de monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces, pues lo que les digo. Entonces, nos habla de que al ver pacientes, tanto pacientes como con ese polimorfismo o no, y al estar expuestos como a una intoxicación por monóxido de carbono, van a ver como que si hay alguna relación con el gen y el polimorfismo de que haya desarrollado el síndrome neurológico tardío. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, lo que yo les decía de que habían daños de las neuronas y que la persona desarrollaba ataxia, parkinsonismo y como más que todo como alteraciones motoras, ellos pues dijeron como, bueno, ¿será que está relacionado como con el Parkinson o algo así? Entonces, pues no necesariamente es como con el Parkinson, sino como con una de las proteínas asociadas a Parkinson. Son 22, pero pues en este caso solo miraron una. Y pues nada, quisieron ver si había alguna asociación y entonces para ello cogieron dos grupos, cogieron un grupo control que van a ser personas que no van a tener signos de neurológicos ni nada después de 90 días, después de una intoxicación por monóxido de carbono, y luego van a estar aquellos que sí estaban con ese síndrome y pues ver si esas personas que tenían el síndrome tenían algo en común. Eso es lo que querían ver. Entonces, pues nada, eh, miraron dos alelos importantes, estos dos, y miraron como sus variantes. Entonces está homocigoto C, homocigoto T y heterocigoto. Y homocigoto G, homocigoto A y heterocigoto G. A. Y pues como que este es el proceso, lo pueden leer con más tiempo ahorita que estén en sus computadores. Y yo ahorita les comparto el resumen que les hice. Y pues nada, en el análisis lo que vieron es que relacionaron el CC como un alelo de riesgo, porque vieron que habían más casos de personas con síndrome neurológico tardío que tenían además este polimorfismo en común. Entonces hicieron esa asociación y dijeron como, de pronto es por ahí. Mientras que con las personas que tenían doble T, vieron que tenían menos, o sea, como que en el grupo control habían más personas con el polimorfismo TT, entonces pues dijeron como de pronto esas personas como que tienen un factor protector en esa secuencia. Y pues nada, entonces la conclusión del estudio es que había como una diferencia de frecuencia entre los dos grupos, entonces se dieron cuenta que en el grupo control muchos tenían ese factor protector, mientras que en el grupo pues, de personas que tenían el síndrome, muchos tenían en común ese polimorfismo, entonces por eso es que pudieron hacer esa asociación. También importante es que se dieron cuenta que las mujeres eran las que se veían más afectadas y las mujeres que tenían el polimorfismo de riesgo serían aún más afectadas. Entonces, por eso pudieron llegar a esa conclusión. Y ya, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Vean, acá les comparto. Este es el resumen que les hice. Ahorita se los comparto. Igual los invito a leer el artículo, porque siempre preguntan de ese artículo. Sin embargo, como que acá les dejé como esos conceptos y como para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, los invito a leerlo porque la verdad es súper cortico el artículo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren repasar algo más? ¿No? ¿Cómo se sienten para mañana? Hola. Y es que son muchas cosas. Sí, sí, total. Porque pues, tenemos el MRC también, entonces. Sí, 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 total. Pero pues yo creo que en general sí hay como claridad de varias cosas. Ay, que me alegro. Espero que les haya servido mucho la tutoría. Ay, nervios. Sí, total. Yo los entiendo. Pero ánimo, que ya salimos de Semana Santa y otra vez con todo. Pues nada, espero que les haya servido mucho la tutoría. Igual, si tienen dudas, me escriben. Repito, los invito a leerse el artículo. Ya ahorita les mando el resumen que yo les hice. Sin embargo, reitero, los invito a leer el artículo. Y nada, si tienen dudas como de, creo que Angelita tenía una duda, si quieres me la redacto así y discutimos el tema. Y ya, si tienen dudas me escriben. ¿Listo?
Que estén muy bien. Entonces voy a guardar la grabación y se las voy a enviar pues la voy a subir al Drive de YouTube para que les quede para sus otros compañeros.